escuchamos la palabra del Señor, porque yo sé que las amas de casa tienen tantas cosas que puede ser que pongan música de adoración, pero es cánticos de adoración. No hay un estudio, porque hay que lavar, hay que fregar, tal vez hay que planchar, hay que hacer comida si tienen niños pequeños. Hermano, estos son tips que yo le estoy diciendo para que se preparen, porque cualquier cosa que suceda, no digan que el pastor no lo dijo. Yo le estoy diciendo, tenemos que apercibirnos porque estamos viviendo tiempos bien malos. Amén. Mire, Jafet, el nenito de Yarelis y Francisco, se cayó y se dio un tajo en un brazo. Lo llevan para el hospital para cogerle puntos. Vamos a estar orando para que salgan rápido. Si es por la foto, son como algunos 8 o 9 puntos. Si es por la foto, a lo mejor es menos. Y esperamos que le pongan una curita, le digan, no, eso no es nada, y que le pongan una inyección intetetánica de esa, así, tétano, y que lo manden para la casa. Nuestra hermana Yajaira ya está en una recuperación. Si no viene este domingo, ya viene el próximo, ya está bastante bien. Nuestra hermana Brenda Santiago también está bastante mejor. Los que estaban ya enfermitos, pues siguen enderezándose poco a poco. La hermana Zoraida, pues ella, su problema, pues es a menos que Dios haga un milagro, es algo en las vías respiratorias y debe de quedarse en la casa. Más con el clima como está, con los virus y todo esto, es mejor que se quede en el hogar hasta que llegue el momento que se recupere por completo. Pues vamos a comenzar adorando al Señor con algunos cánticos. Mire, el martes vinieron como 50 y pico de personas, damos gloria a Dios por lo menos. Estuvimos orando, intercediendo, bombardeando los cielos, porque hay muchas cosas por qué orar. Sí. Y tiramos un videíto bien interesante. Los que vinieron el martes, pues se gozaron de ese videíto sobre noticias proféticas. Hermano, no profética de que se te va a dar una casa, un carro, un avión, un helicóptero. No, eso no, esa nada. No, déjate de esa vaina. Profecías que están en la Biblia. Oye, y aquí hablando tan claro, y todavía que hay hermanos que están detrás de todo eso, que alguien le diga algo. Si tú quieres que alguien te diga algo, métete a la Biblia te va a hablar. La Biblia nos va a dar un clase de tablazo, nos va a hablar, nos va a decir cómo debemos de conducirnos y a dónde debemos de llegar. ¿Tú quieres que Dios te hable? Busca la palabra del Señor y vas a conseguir esa palabra refrescante. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria, toda honra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para poder desarrollar los trabajos de hoy. Los niños van a estar saliendo, los jóvenes, Padre, que lleguen se quedan aquí con nosotros, Señor. Estaremos adorándote, glorificándote, y luego nuestra hermana Yolanda trae la clase de la noche de hoy. Esperamos que esto sea un cielo pequeño, Dios, donde se derrame tu gloria, tu poder y tu autoridad. Gracias, Padre, porque tú estás presente en medio de cada uno de nosotros. Tú estás aquí. Tú puedes sanar, tú puedes restaurar, tú puedes tocar las familias, tú puedes, Padre amado, ayudar a alinear pensamientos, tú puedes hasta prosperar la vida de una persona. Atamos, reprendemos todo pensamiento que pueda llegar de cansancio, de suicidio, de dejadez, pensamientos que el reino de las tinieblas pone en el corazón del hombre y de la mujer para que no prosigan hacia adelante. En los tiempos malos comenzamos nosotros a convertirnos en leones, diciendo cosas buenas para tu gloria a Dios, para tu honra, en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Yo digo amén, amén y amén. Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos y luego dividimos las clases. Te alabamos, Jesús. Te entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza a ti, porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, Jesús. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa para nosotros poder entregar todo lo que nosotros somos, Señor. Gracias, Jesús, porque no importando las circunstancias, lo que ha ocurrido en el día, en la semana, estamos aquí porque queremos seguir buscando más de tu palabra. Estamos aquí porque queremos seguir dándote nuestra adoración hacia ti, porque estamos agradecidos, Señor, porque te amamos, Jesús, y te entregamos nuestra alabanza en espíritu y en verdad, Señor. Te alabamos, Jesús,
y te cantamos a ti, Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Oramos. Padre eterno y Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí para seguir adorándote y exaltar tu nombre, Señor. En estos momentos, Padre amado, recogemos los diezmos y las ofrendas, Señor. Sé tú multiplicándolos, Padre. Es para las necesidades de la casa y así se ayudan a otros hermanos también. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Pues los niños salen con nuestra hermana Elvia. Si hubiese algún joven aquí, se queda con nosotros. También queremos darle el pésame a nuestra hermana Ivette y a Heidi, que su suegro partió con el Señor. Lo van a estar velando mañana en Cristo Rey. Abierto, ¿verdad?, para el público y los hermanos que vayan allí a darle el pésame después de las 5 de la tarde en adelante, de las 2 en adelante, pero la gente va a estar trabajando. Me imagino que a las 5 o a las 6 de la tarde pasarán por allí. Aquellos hermanos pues que quieran ir allí y darle el pésame a nuestra hermana Ivette y a Carlos, el esposo de nuestra hermana Ivette, en los momentos, ¿verdad?, de tristeza, de lloro. Ahí es que necesitamos a los hermanos que estén todos solidarios, parados en la brecha, orando e intercediendo por todas las crisis y situaciones. Amén. Hoy tenemos a nuestra hermana Yolanda, que pase por acá. Esto promete. Nuestra hermana siempre trae una buena lección. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Le damos la gloria a Dios que podemos llegar aquí. Amén. Que tenemos salud, en fe. Los que se sientan malitos, en fe. Vamos a estar bien en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Bueno, cuando quieran pueden poner la presentación, si la tienen. Vamos a orar primero. Necesito orar. Lo necesito. Señor, gracias Dios Todopoderoso, Señor, que estamos en tu casa, Padre, en esta noche. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Gracias por los cuidados que has tenido por cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada una de las familias que se encuentran, de los familiares de las personas que se encuentran aquí, cualquier situación, Señor, que haya, Padre, que los tenga preocupados, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los llenes de paz. Dale paz y dale sabiduría si tienen que enfrentarse a situaciones inesperadas. Dios, llénalos de sabiduría. Te pido, Espíritu Santo, que me acompañes en esta noche, Señor. Te necesito, mi Dios. Te necesito, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias porque estamos en tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy ya lo tenemos ahí. Me tocó las epístolas de Pablo. Son 13 epístolas, pero me dieron 5. Y de esas 5, pues vamos a tocar un capítulo de cada una, porque si no estamos aquí hasta el año que viene. Que lo vale. Mire, aquí usted tiene que leer. Vamos a ver. Nos corresponde, bueno, ya lo encontraré. Es que es mucha información. Yo voy a ver cómo hago esto, pero Dios me va a ayudar. Amén. Amén. Bueno, dice, aunque al principio Pablo se dedicó a perseguir a la iglesia, su dramática conversión en el camino a Damasco lo transforma en uno de los misioneros más apasionados del cristianismo y defensor de la fe.
Con el fin de establecer iglesias, hizo 3 viajes misioneros a través del mundo del Mediterráneo, alcanzando áreas donde se sabía poco o nada del Evangelio, hasta llegar incluso a Roma. Pablo hizo un hábito mantenerse en contacto con las iglesias que fueron haciendo para animarlos y asesorarlos ante problemas potenciales. Aunque ocasionalmente los visitaba en persona, a menudo escribió cartas conocidas como epístolas, las que divulgaron gracias a la ayuda de asistentes u otros misioneros durante sus propios viajes. Muchas de esas cartas dirigidas a las iglesias establecidas en ciudades como Roma, Corinto, Éfeso y Filipo están al alcance nuestro, ya que constituyen una importante porción del canon del Nuevo Testamento. Ok, la sugerencia es leer la historia desde Romanos a Filemón. Eso nada más. De Romanos a Filemón. Eso es mucha información, pero es bien interesante. Ok, yo traje, primero, ¿verdad? Antes de empezar, añadí, si pueden pasar la próxima diapositiva, unos datos del apóstol Pablo, que sabemos, ¿verdad? Como mencionamos, que él no le servía a Jesús. Vamos a decir, él no estaba a favor, ¿verdad?, de esta nueva enseñanza de Jesús, pero Pablo le servía a Dios, ¿ok? Lo que pasa es que Pablo era legalista, pero Pablo le servía al Señor, ¿ok? Él no era ateo ni nada que se parezca. Ok, ahí puse algunos, los voy a leer. Pablo realmente nació como Saulo, nació en Tarso, por eso a él le dicen Saulo de Tarso, ¿verdad? En esos tiempos no habían apellido. A la gente le ponían el apellido de acuerdo a dónde vivían, ¿verdad? Apellido, para reconocerlos. Es como Juan Ponce de León, que no era de León, es que era del Castillo de León, y le decían de León. Y así, de acuerdo a dónde vivías, si eras cerca del río, pues te convertiste en un río. Así era. Pues Saulo de Tarso, porque nació en Tarso, en Sicilia, en Turquía. Era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. ¿Okay? Sus padres eran fariseos nacionalistas, judíos fervientes, que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés, porque no querían que se contaminaran con los gentiles. Pablo hablaba griego, latín, hebreo y arameo. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. O sea, el apóstol Pablo no era ningún ignorante. El apóstol Pablo era un hombre bien estudioso, ¿verdad? Yo lo digo porque como él era así como medio peleón al principio, ¿verdad? Es que él tenía una base. Saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se convertiría en un miembro del Sanedrín, que era el tribunal judío. Saulo era celoso de su fe y esta fe fue lo que lo llevó al camino del extremismo religioso. Era devoto de la Torá y veía a Jesús y a sus discípulos como una amenaza, porque estaban rompiendo la ley que él tanto quería. Se podía decir que Saulo de Tarso era un terrorista religioso.
Hechos 8:3 dice, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Al tener un encuentro radical con Jesús, fue comisionado como apóstol a predicar a los gentiles con su nombre nuevo romano, Pablo. Así que él tuvo ese tiempo, imagínense, desde el cambio de las cosas que él hacía tan fuerte y de momento conocer, él para los efectos odiaba a Jesús y a su gente. Y de momento con ese cambio, ¿verdad? El cambio tan radical que Jesús hizo en su vida, cómo él terminó siendo un siervo del Señor. Solo Dios puede hacer una cosa como esa. Amén. La próxima diapositiva. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Más o menos en la próxima. Un ejemplo de los viajes que dio Pablo. Por ahí. Todas esas líneas amarillas y las líneas, no los digo todo, pero fueron muchos. Líneas amarillas y las líneas violetitas, todo eso, viajes. No había avión. Ahí muchos fueron caminando y en barco. Y vamos para la otra. Ok, puse esta línea del tiempo porque me puse a verificar las cartas. Nosotros vamos a tocar estas 5. Pero el orden que yo le voy a leer a ustedes no es este orden. Porque el orden que está en la Biblia no es el orden en que fueron escritas. Eso pasa con los libros de la Biblia. No necesariamente están en orden cronológico. Eso está así con las cartas. Cuando me puse a ver cuándo estaban escritas, por ejemplo, Romanos en la Biblia está primero que Gálatas. Está Efesios, pero Filipenses está antes de Colosenses. Pero fueron escritas en este orden. Ahí están los años 49, 57, 60, en el 61 Colosenses y en el 62 después de Cristo los Filipenses. Ok, vamos entonces a Romanos. Vamos a comenzar en Romanos 8 del 28 a 39, si pueden poner la otra diapositiva. Romanos 8. Del 28 al 39. Y comienzo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Comencé a leer, ¿verdad? Pero este libro trata de esto. No vamos a tocarlo todo, es solo un capítulo, pero habla de la salvación, la justicia de Dios, la justificación, el pecado y la soberanía de Dios. Esos son los temas que toca el libro. Ok, ahora sí, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios, déjame buscar la Reina Valera, discúlpeme. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Romanos. Esta iglesia no la creó Pablo, esta iglesia ya estaba establecida. Lo que pasa es que había un emperador que se llamaba Claudio, y llegó un momento en que Claudio sacó a los cristianos de Roma. Así que se fueron, dejó la iglesia. 5 años más tarde ellos regresan, pero se mezclan las enseñanzas. Y Pablo tiene que escribir porque había una, ¿verdad? Estaba la cosa rara de lo que se estaba llevando como enseñanza. Habían cambiado creencias, habían cambiado costumbres, así que como no habían logrado ponerse de acuerdo, Pablo decide escribir esta carta. La idea aquí, una de las cosas que la hace motivar, ¿verdad? Porque en medio de sufrimientos, y lo sabemos, aquí yo creo que muchos tienen como preferido ese versículo, que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y el Señor nos muestra que en medio de sufrimiento, Pablo nos enseña en la carta, que por medio a pesar del sufrimiento, porque fíjese que el Señor nunca nos dijo que nunca íbamos, ¿verdad? Que íbamos a tener aflicciones. Pero que por medio de eso, a pesar de eso, todo lo que pasara, el Señor iba a sacar algo bueno para nosotros. Aunque fuera una enseñanza, ¿verdad? A veces recibimos lecciones, aunque sea una enseñanza, pero hay algo bien claro que dice aquí, y que dice que es para los que aman a Dios. Porque a veces, mira, a veces a la gente le han pasado cosas y nosotros quizás hasta por darle un consuelo decimos, no te preocupes que todo obra para bien, pero mire, eso es para los que aman a Dios. Eso es como decimos, o sea, te va a pasar algo, pero tú tienes que hacer algo primero. Esto es para los que aman a Dios. Así que Dios nos dice que todo, ¿verdad? Todo va a ser bueno. Todo, aunque lo veamos difícil, se va a tornar bueno. Dentro de esto, no podemos añadir el pecado, ¿verdad? Ahora no podemos disculpar el pecado como que Dios dice que todo obra para bien. Claro, después que nosotros pasamos situaciones y caemos en tentación y caemos en pecado, nos arrepentimos, sufrimos las consecuencias, porque hay consecuencias. Dentro de cuando vuelves al redil, ¿verdad? El Señor va a cambiar tu lamento en danza. Sabemos que eso es así. Pero no podemos decir, no hay problema, yo puedo cometer pecado porque yo amo a Dios y todo obra para bien. Esto no funciona así. Sabemos que en ese momento de pecado que nosotros podemos cometer, podemos ahí mismo perder la salvación. Ahí mismo, porque nosotros no sabemos cuándo es nuestro día de partir con el Señor. No sabemos si nos dé esa oportunidad de arrepentirnos delante de la presencia. Así que en el caso del pecado, cuando decimos todo, tenemos que decir, es solamente no disculparlo, no utilizar eso como una excusa, ¿ok? No utilizarlo como una excusa. Mire esas palabritas que dice ahí.
en el 29 y el 30 dice, a los que antes conoció. O sea, ya Dios nos había amado y ya nos había determinado para la eternidad. Cuando Dios te creó, dice desde el vientre de la madre, Él te había escogido para redimirte. Los predestinó, ¿verdad? Y yo voy a decir esto a mi entender. Yo sé que aquí hay mucha gente, a lo mejor no se jalen los pelos, pero lo que yo entiendo, con relación a la predestinación. Yo creo que desde ese momento que Dios nos creó, Él nos había predestinado a pasar, como dice ahí, la eternidad con Él. Esos eran sus planes, entiendo yo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un hijo, yo por lo menos cuando yo estaba embarazada de Valeria, mis pensamientos hacia Valeria, pues eran los mejores. Yo siempre pensaba, y uno dice lo que le va a comprar acá, lo que le gustaría, hasta a veces uno piensa, ay, si fuera, no sé, le pone profesiones, si estudiara X, o si fuera bailarina, o si fuera bailarina de ballet, o si fuera, no sé, usted pondrá. Uno tiene pensamiento sobre esos niños. Todo lo que tú quieres para tu hijo, tú quieres pensar que es bueno. Y tú quieres predestinarlo para que sea bueno. A veces hasta le pones cositas, porque si quieres que toque piano, vas y le compras un pianito para que se vayan caminando por ahí. Y desde chiquitito lo pones en las clasecitas de piano para que se vaya interesando, ¿verdad? Son cositas, porque tú tienes un destino para él. Pero ¿qué sucede cuando ellos comienzan a tomar decisiones? Cuando tomamos decisiones, nosotros, y ¿verdad? En el caso de mis papás, nosotros tomamos decisiones y la mayoría de las veces no hacemos lo que querían nuestros padres. O sea, la predestinación, gracias. La predestinación, el Señor nos predestinó a pasar tiempo con Él en la eternidad. Nosotros decidimos si vamos a cumplir eso. Nos toca a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. E incluso el diablo, ese no fue el destino que el Dios tenía para el diablo. Dios creó al diablo para que pasara a Lucifer, para que pasara tiempo en el cielo. Y le dio una encomienda. Él tenía su propósito. Él fue el que decidió salir de ahí. O sea, todos en el pensamiento de Dios está para nosotros la eternidad con Él. Los llamó, nos invitó, nos atrajo. Y nosotros pues decidimos, ¿verdad? Si a ese llamamiento respondemos positivamente. Nos justificó. Cuando nos justifica quiere decir que nos absolvió, ¿verdad? ¿Con qué nos absolvió? Con la sangre de Cristo. Con eso nos justificó. Porque eso, ¿verdad? Teológicamente es como que vamos a un juicio, pero como estamos limpios por su sangre, pues salimos bien, salimos inocentes. Amén. Los glorificó. Así que ya cuando habla de glorificó, ya Pablo nos ve como que ya estamos ahí sentados con el Señor allí en el cielo, ¿verdad? Cuando nos vayamos con Cristo, ya Él nos ve allá. Comprensión. El pueblo de Dios sufrirá como sufrió Jesús, pero Él está con nosotros cuando pasamos por pruebas dolorosas. En Romanos 8, del 38 al 39, nos muestra los alcances ilimitados del amor de Dios por nosotros. Dice que, ¿verdad? Hasta su Hijo, lo más grande que Él tenía, nos dio. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Con Él tenemos absoluta seguridad cuando nos encontremos en medio de las pruebas. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Solo nosotros.
Solo nosotros podemos apartarnos del amor del Señor. Vamos a ir entonces a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 2. Si pueden cambiar la diapositiva. Disculpen. Ok. Ok, Gálatas. Galacia es una antigua región de Asia Menor, actualmente parte de Turquía. Y la carta estaba dirigida pues a los Gálatas, ¿verdad? Que ese es su gentilicio. Al día de hoy son irlandeses, ingleses y franceses. Los Gálatas están en esa área. Esta carta refleja el sentir de Pablo, preocupado por sus hermanos de la fe, a quienes estaban siendo desviados con enseñanzas falsas. ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Los judíos legalistas estaban enseñando que nosotros no éramos salvos por fe. ¿Ok? Ellos estaban infiltrados y estaban enseñando unas cosas en la congregación. Vamos a eso. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Ok, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Ok. Los judíos, ¿verdad? Los que se le llamaban de la circuncisión, ellos estaban enseñando eso, no es por fe. Ellos estaban añadiendo la obra. Y ellos decían que para tú poder, ¿verdad?, ser salvo, tú también tenías que ser circuncidado.
Los del nuevo pacto tenían que ser circuncidados. Y lo otro que ellos decían era que los judíos y los gentiles no se podían unir. ¿Ok? En este caso, en esta situación, cayó también Pedro, por temor al rechazo, por temor a la crítica. Pedro cayó en esto y Pablo lo vio y le dijo, no, tú no puedes hacer eso, porque imagínese, si él era uno de los líderes, ya el Señor había estipulado que no podía haber separación entre gentiles y judíos, y entonces uno de los líderes se va, ¿qué va a pasar con el resto? Se iban a separar, eso era obvio. Así que Pablo, cuando ve esta situación, toma cartas en el asunto y le da pan a Pedro. Según esto, ¿verdad? Luego Pedro reconoció, fíjese, Pedro se dejó guiar por Pablo. Reconoció su rol y aceptó el regaño de Pablo y se arrepintió. Más tarde se ve cómo ellos, ¿verdad?, se unen y no hay ninguna situación entre ellos. Se supone que los creyentes habían muerto a la ley por medio de la salvación y ahora vivían en Cristo, ¿verdad? Tenían que romper con eso. Imagínense de dónde venía Pablo. Con todo lo que tuvo que romper Pablo, tenía que mostrar que ya eso era, ¿verdad? Ya eso era, vamos a decir, ya eso era vamos a decir nosotros, el Viejo Testamento. Y él tenía que romper con todas esas leyes que podían alejarlos de la verdad que traía Jesucristo. Así que él quería mostrar que solamente, ¿verdad?, por medio de la salvación de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, era que ya el pecado no iba a dominarnos en nosotros. Él decía, ahora recibimos la fortaleza de Cristo, nuestra fuente de vida y centro de todos nuestros pensamientos. ¿Ok? El sistema de que Pablo destruyó alude al falso sistema de la salvación por medio del legalismo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que él había dejado toda su confianza. Él decía, yo soy un hombre nuevo. Yo tengo que dejar todas esas viejas costumbres, todo ese viejo pensamiento. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hay un clic, ¿verdad? Un cambio de mente. Y todas esas cosas, él decía, Cristo murió y todo lo que se llevó él en la cruz, yo tengo que haber muerto con él. Esos deseos, esos anhelos, quizás, mire, Pablo era un revoltoso. ¿Usted se cree las veces que a Pablo no le habrá dado ganas de ¿verdad?, unos corajes? A lo mejor ahí con Pedro le dio un coraje. No se muestra. Pero él dijo que él había muerto con Cristo. Él había sido crucificado con Cristo. Así que él decía, y la muerte del viejo yo. Pablo deja atrás todo lo que era y todo lo que poseía. Yo dudo que Pablo fuera pobre. Yo lo dudo, yo no sé. Pero según las cosas que leí de él, por lo que había estudiado, por lo que conocía, la autoridad, porque él también tenía mucha autoridad. Él dejó todo por Jesucristo, ¿verdad?, para identificarse. Y dice que abandonó la fantasía, que en cierto modo era bueno y digno por sí mismo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que dejar. Lo que nosotros hacemos bien, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos logrado, no lo hemos logrado por nuestros méritos. Nosotros lo hemos logrado porque Jesucristo ha estado con nosotros en todo momento, porque Jesucristo ha abierto puertas que nosotros ni nos hemos imaginado que iba a abrir.
Porque Jesucristo Dios nos ha sacado de situaciones que nosotros jamás pensamos que íbamos a salir. No fuimos nosotros, no somos nosotros, no son nuestros estudios, no es mi conocimiento, no es donde yo vivo, no es nada. Porque mire eso, usted tiene una casa preciosa y el 7 de enero del año pasado hubo un temblor y ahí se pudo haber quedado la casa. Y nosotros también. Así que eso no vale nada. Eso no es nada. Aquí lo que vale es, y entonces a lo mejor te pasaste años construyendo esa casa y cayó, mire. Como dice la Biblia del humano, del polvo vienes y al polvo volverá. Pues entonces eso es, si lo tienes, pues disfrútatelo. Amén. Pero eso a la hora de la verdad, pues no vale nada. Delante de la presencia del Señor. Aquí se queda para los hijos y para los nietos, porque no nos los vamos a llevar. Ok. Ok, la postura de Pablo es que nos dejemos guiar. Él quería sacar la ley. Es que yo me imagino que Pablo miraba hacia atrás. Cuando él llegó a los pies de Cristo, él miraba hacia atrás y él decía, Dios mío, pero qué mal yo estaba, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo y uno ha hecho tantas cosas, él dice, Dios mío, pero qué ciego. Pero ¿para dónde yo estaba mirando? Y yo encuentro que eso entonces a él lo tenía. Yo decía, no podemos volver a la esclavitud, no podemos volver a ese yugo. Decía, la postura de él es que el Espíritu de Dios es la mejor guía. Eso está en Gálatas 5:16. En el 3, del 2 al 3 dice, ¿verdad? Esto por sentido común. Él decía, déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? No. Aquí Pablo también habla y aborda el tema de la justificación de los pecadores, ¿verdad? Que el perdón de los pecados pues no sucederá por medio de la ley, sino por la fe viva en Jesucristo, que tenemos que tener dependencia, la dependencia del Señor. La ley dice, me encanta esto, la ley te muestra el pecado, pero no te lo cura. En la ley nosotros vemos, tenemos que aprenderla, ¿ok? Lo que él está mostrando aquí y quiere dejar claro es, tu salvación no es por la ley. Nosotros usamos la ley para aprender. Él dice, la ley muestra el pecado, pero no te lo cura. La única cura para el pecado se llama Jesucristo. Cristo nos libertó para que vivamos libres. Por lo tanto, manténganse, esto es en Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Eso es Gálatas 5:1. Así que aquí Pablo no está simplemente haciendo una afirmación teológica, ¿verdad? En el análisis, sino que está hablando personalmente sobre un Dios que amorosamente dio su vida por nosotros. Una cosa es creer teóricamente que Jesús murió por los pecados del mundo, pero otra muy diferente es comprender que Él murió por cada uno de nosotros para llegar a tener una relación personal y amorosa con Él. Con este conocimiento podemos experimentar una pasión y un gozo mucho más intenso en respuesta al don de Dios de la salvación. Ok, vamos a ir entonces al slide número 3, que es de Efesios
donde vamos a hablar de salvación por gracia. Vamos a ir a leer en Efesios 2 del 1 al 10. Salvos por gracia. Hay probabilidad que esta carta, estamos en Efesios, ok, ese lugar que está ahí, esto es la fachada de una biblioteca allá en Éfeso. La fachada de una biblioteca. Estaba buscando la iglesia, pero no la encontré. Y esto, déjame ver dónde es que está. En Efesios, esto es un anfiteatro. Y en ese anfiteatro sale en Efesios, en Hechos 19, una trifulca que se formó con Pablo. Fue en ese lugar, en Éfeso. Lo va a encontrar en Hechos 19. Ok, pues hay una probabilidad que esta carta se escribiera durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. En su momento, que es ahora Turquía, en su momento, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano y de gran progreso. Las cosas cambiaron después que un puerto que ellos tenían quedó obstruido. Ustedes saben que antes, pues las riquezas las tenía quien más podía comercializar y era por el mar. Ya como cuando a ellos pues se les cerró ese paso, pues las cosas comenzaron a cambiar. Ok, voy a leer Efesios 2 del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, ¿qué dice aquí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Ok, aquí, gracias. Aquí en Efesios menciona, dice los hijos de desobediencia, ¿verdad? Cuando habla de los hijos de desobediencia, si estamos en desobediencia, estamos bajo el dominio de Satanás. No hay más nada que buscar. O es blanco o es negro. No hay rosita, ni rojo, ni marrón, ni gris. No hay. O somos hijos de Satanás, porque vivimos en pecado y desobediencia, o si estamos en obediencia delante de la presencia del Señor, somos hijos de Dios. Ahí no hay más nada. Así que los que están esclavizados al pecado, los hijos de desobediencia, como llama él, y a los antojos de la naturaleza pecaminosa,
debido a su condición espiritual, se les hace difícil aceptar la verdad de Dios. Y eso nosotros lo sabemos, los que hemos vivido fuera de los caminos del Señor, que qué difícil se nos hace reconocer la verdad de Dios porque es que no la entendemos. Quien nos hace entender esas verdades es el Espíritu Santo, y cuando nosotros estamos en desobediencia no tenemos el Espíritu Santo. Así que usted sabe que la palabra dice como que se nos vendan los ojos, pero mire, esto es una cosa, esto es real. A veces yo veo cosas que personas que estuvieron en la iglesia, no estoy juzgando, solamente mencionando esto de que se nos vendan los ojos, viviendo unas cosas, y cuando tú le hablas, no es malo, eso no es nada. Lo ven como algo trivial, como algo común. No ven. Nos quedamos ciegos. Nuestra condición espiritual no nos permite ver. Es la gracia. Estamos hablando de la gracia. Es la gracia de Dios, porque acuérdese, no tenemos el Espíritu Santo, entonces de alguna manera el Señor dice, déjame por un ratito abrirte el entendimiento, a ver si logras captar lo que yo quiero decirte, por gracia. Ok, los creyentes deben considerar a todo desde la perspectiva bíblica. Los inmorales y orgullosos son dignos de lástima por su esclavitud, el pecado, y esto es lo que quiero traer. Todos tenemos una medida de luz y de gracia para que puedan buscarlo y escapar de la esclavitud. Ayer yo estaba escuchando, ayer no, hoy es jueves, el martes, yo estaba escuchando una predicación, ¿verdad? Y nosotros, aquí dice que tenemos que ver a las personas desde la perspectiva bíblica. Pero yo estaba escuchando esa predicación y la persona, ¿verdad?, estaba agitadita predicando, y ella decía, déjense de estar criticando al hermano suyo que cayó de la iglesia, porque en la iglesia caemos, lo sabemos, ¿verdad? Estando en la iglesia, oyendo al pastor todos los domingos, viniendo los martes a orar y los jueves, entrando en el drama y en danza, caemos. Y ella mencionaba eso, y ella decía aquí, porque el Señor quiere que haya gracia, que seamos salvos, y eso empieza por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros una vez estuvimos esclavizados, y el Señor quiere que en vez de tú ir a ponerte a hablar, en vez de nosotros hablar de un hermano que cayó o de alguien que vemos que está haciendo algo mal, ir a decirle al otro, lo que nos corresponde es ayudarlo a levantarse, orar por esa persona, porque si esa persona cayó en pecado, está ciego. ¿Y qué quieres tú? ¿Que se quede ciego? ¿Qué quiero yo? ¿Que se quede ciego? Y ella era bien enfática en eso. Yo decía, es verdad, nosotros, mire, yo digo nosotros, yo no sé aquí quién dice, quién hace, quién, yo lo digo, ¿verdad? Porque pasa. Pero tendemos a que cuando vemos que alguien está por un camino incorrecto y decimos, Ave María, eso que es cristiano, porque eso lo hacemos, eso lo hace la gente afuera, pero lo hacemos nosotros también. Y hablamos de la persona, pero no nos acercamos a preguntarle quizás, ¿necesitas que ore por ti? O en la casa nos ponemos a orar por ellos. Estaba escuchando eso y me acordé cuando estaba leyendo esto. Yo dije, el Señor nos quiere salvos y nos quiere en la iglesia no solamente para que
Él no me quiere a mí para que yo solamente sea salva. Dentro de cada uno de nosotros puede haber ayuda. Quizás a veces decimos, pues yo no pertenezco aquí, yo no pertenezco a esto, yo no soy, yo no danzo, yo no soy ujier, pero a lo mejor podemos tener una palabrita para una persona que sabemos que está pasando algo y levantarlo. No sabemos, a lo mejor un abrazo, el Señor te usa y con eso haces cosas en el corazón de la persona. Yo digo haces, pero soy yo también, es uno por costumbre. Pero el Señor nos quiere usar, no podemos dejar al hermano caído. En estos 4, en los versículos del 1 al 4, revelan las principales razones por las que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia, esto mismo, por todos los que aún viven las transgresiones y pecados. Fíjese que Él dice que nos dio a nosotros, nos dio vida. Yo estoy bien, pero bien agradecida de Dios, de que Dios me llamó. Uno dice, yo digo, Señor, pero ¿por qué tú me miraste? ¿Verdad? ¿Por qué tú me sacaste? Tú me escogiste, porque Él me escogió. Yo lo siento así. Entonces, Él dice, ya tú estuviste en eso, ya tú sabes cómo son las cosas. Tú sabes lo que viviste, tú sabes lo que sentiste. Ahora lo que estaba diciendo, yo te necesito para que tú, entonces, por eso es que hay también que evangelizar, para que entonces esas personas que están en delitos y pecados, más allá de terminar de ponerle el pie encima, los saquemos del lodo cenagoso. Tenemos que darle la mano para sacarlos de ahí. Sin una relación salvadora con Cristo, los seres humanos están muertos y sin esperanza a causa de sus pecados. Ese era el mensaje que él le estaba llevando a Éfeso. Pablo también explica que sin el amparo de una relación con Jesús, todos somos hijos de ira. Los deseos de la carne llevan a las personas a comportarse como hijos de Satanás y trabajan junto al mundo, lo cual los aleja de Dios. Dios ha planeado que los creyentes sean de bendición para otros y a su vez vivir para su salvación. Si pueden poner el otro slide, son en Efesios 4:13, que no es de lo que leímos. Ahí habla sobre los quehaceres para las personas maduras. Efesios 4:13 decía, seamos maduros en el Señor. Es que está en otra, como cambió de computadora, tenía otra fuente y se veía. Eso no importa, yo lo leo acá. Seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y mire las cosas que él decía ahí. Dejen de decir mentiras. No dejen que el enojo los controle. Compartan generosamente con los demás. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense. Aléjense de la inmoralidad sexual y las bromas obscenas. En los chistecitos del trabajo no está permitido. No se emborrachen. Llénense con el Espíritu de Dios y canten sus alabanzas. Santo. Si usted se identificó, pues mire, pídale perdón a Dios. Amén. Abogado tenemos. Esto es lo mejor. Mire, una de las cosas que yo le oro a Dios y que a veces uno ora y uno no sabe lo que ora. Y uno le dice que saque, ¿verdad? Señor, muéstrame, porque a veces uno tiene cosas que uno mismo como que no se da cuenta. A veces todo el mundo se da cuenta menos uno.
Y cuando el Señor te empieza a sacar eso, y uno dice, ay, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¿Verdad? Porque tú te sientes como que te vuelves nada delante de Dios. Pero si usted se identificó con algo de esto, pues qué bueno, porque eso significa que está ahí, que está quizás un poquito arraigado y ya usted sabe que usted tiene que trabajar con eso. Y eso es lo mejor del mundo, que el Señor nos da la oportunidad de trabajar con eso, de aprender. Amén. Vamos entonces, quiero ir, que mira, ya son las 42. Vamos a Filipenses. Si pueden poner la diapositiva de Filipenses. Esta carta va dirigida a Filipos. Filipo era... ¿Ustedes han oído a Alejandro Magno? Hablar de Alejandro Magno, del emperador. Pues Filipo era papá de Alejandro Magno. Y por eso le pusieron Filipo a esa ciudad. Cuando Pablo escribe esta carta en Filipo, a los cristianos se le considera un grupo extraño que se negaba a rendirle culto al emperador romano, que en este tiempo era Nerón. ¿Han oído de Nerón? Eso era un hijo del diablo. Nerón, sí. Yo creo que era hermano de Jezabel. Una cosa terrible. Para ese tiempo también sucedió lo que muchos quizás habrán escuchado sobre el fuego que hubo en Roma. Han oído precisamente de ese fuego en Roma, que yo creo que fue Nerón, pero lo que hicieron fue culpar a los cristianos. Este fue el tiempo que Pablo escribe esta carta y comienza... Ay, ¿qué pasó? Comienza una persecución a los cristianos. Déjeme aquí porque como que no me quiere subir la página. Algo pasó. Vamos a ver. Ok. Se me fue. Deme un segundo porque se me fue la página. Esto es tremendo. Estas cosas pasan. Estamos en vivo. Voy a ver si me sube aquí porque yo me la Ay, me salió algo ahí de la gasolina, no lo quiero ver. Ok, ahora lo tengo aquí. Pero, pues como voy a trabajar con esto nada más, voy a tener que estar entrando y saliendo. Se me fue, oye. Ok, déjame ver. Cambiamos. Ok, estábamos en Filipenses. Ok, entonces dijimos, hablamos sobre ese fuego de Nerón que se le había echado la culpa a los cristianos. Creo que ahí me quedé. ¿Qué sucede en este tiempo? Dice que muchos de ellos murieron como parte del entretenimiento en las arenas, abarrotados de público en distintas ciudades del imperio. O sea, ese tiempo las cosas para los cristianos estuvieron bien difíciles. Eran comida para los animales salvajes y blancos de práctica para los gladiadores. Es entonces que Pablo escribe y le dice que no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, ya que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Claro,
estaban pasando una situación sumamente difícil, estaban matando a los cristianos. Pablo le dice, no se dejen intimidar, ustedes van a ser salvos. Pero Pablo, pues no hablaba de la tierra, ¿verdad? No era de esa salvación terrenal. Pablo se refería, quizás estamos pasando lo que hablamos al principio en Romanos, ustedes están pasando todas las aflicciones. Era prácticamente imposible en ese tiempo no tener temor. Imagínense, si no por uno, por los hijos, por las esposas, los esposos. Y él le dice, no se dejen intimidar. Quizás lo podemos oír hasta lógico, pero es que él se iba todo a lo que era espiritual. Que nosotros tenemos una vida más allá de lo que nosotros vivimos en la tierra. Y que nosotros no se podían arraigar a eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ellos iban a vivir felices con Cristo. Amén. Así que voy a leer en Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2. Ok. Dice, por tanto, Filipenses 2, del 1 al 11. Ok, Filipenses habla del gozo, habla de la unidad y habla de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La pregunta aquí, ¿a quién nos recuerda a Pablo para que lo imitemos y por qué? ¿Verdad? Lo primero es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Aquí, cuando nosotros vemos todo esto, humillación y exaltación de Jesucristo, ¿verdad? Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Fíjese que Jesucristo, lo primero que hizo, teniéndolo todo, contando con todos los atributos, lo dejó para venir a salvarnos a nosotros, para venir a limpiar nuestros pecados, dejando todo. Y Pablo nos exhorta a seguir el ejemplo de Jesucristo. Él a veces se ponía, ¿verdad? Él decía, imítenme a mí, pero él decía, no es que me imiten a mí porque yo soy buena gente, es porque yo estoy haciendo mi parte y estoy imitando a Jesucristo. Él era, ¿verdad? Como nosotros, mucha gente nos ve a nosotros y por medio de nosotros pudiera ser, ¿verdad? Depende de nuestra vida, pudiera ser que lleguen a los pies de Cristo.
Y eso era lo que Pablo, ¿verdad?, estaba instando. Él estaba tratando de vivir todo, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor, para que los que lo vieran pudieran reconocer, pudieran llegar a Jesús. Así que, debido al egocentrismo de la humanidad, ¿verdad?, que no valora la humildad, no se le da mucha importancia a este, ¿verdad?, adjetivo. Lo opuesto del humilde es el orgullo. O sea, cuando somos orgullosos es como que un sentimiento un poquito exagerado, ¿verdad?, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros podemos creer que somos, de nuestros méritos y nuestros logros. Él indicaba la humildad, enseñaba la humildad de Cristo, para que se debe dar en sus seguidores, a quienes se llaman aquellos que con sacrificio y con abnegación se preocupan por los demás y miran los intereses de los demás. Él decía, ser humilde significa ser consciente de las debilidades humanas y dar crédito a Dios, lo que estábamos hablando ahorita, que debemos dar crédito a Dios y también a otros, porque a veces gracias a la ayuda de otras personas, ¿verdad?, nosotros logramos unas cosas y a veces pues como que eso no lo vemos, se nos hace difícil. Tenemos que reconocer que somos pecadores y de no ser por Cristo no podemos lograr nada. Dios vive con los que andan en humildad, lo dice la palabra. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Los creyentes deben vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes que a ellos mismos. Aquí Pablo nos enseña cómo debe ser nuestra actitud, comparándonos con Jesús, lo que había mencionado, que dejó la gloria. Él, siendo lo más grande, bajó aquí a la tierra a ser siervo. En el versículo 7 habla de que él vino voluntariamente, por lo que dejó a un lado su gloria celestial, su posición, su riqueza. Y no solamente lo que dejó, sino lo que vino a pasar. Que él sabía lo que iba a pasar. Porque nosotros, las cosas que nosotros pasamos es nada al lado de lo que pasó Jesucristo. A veces nos queremos morir, pero no se compara con lo que pasó Jesucristo. Así que no solamente es que él dejó su gloria allá, ¿verdad?, todo lo bueno, toda esa tranquilidad, imagínense, en el tercer cielo, es los maltratos, el rechazo, las humillaciones, hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte que vino a pasar en la tierra? ¿Ok? Pablo sabía que los filipenses tenían los recursos necesarios para poder estar unidos en la situación que estaban pasando. En esta sección, Pablo nos dirige la mirada a Cristo mismo, el modelo supremo de humildad y obediencia, y nos exhorta a tener un sentir que tuvo Cristo Jesús. No solo nos llama a imitar lo que conocían de las actitudes y acciones de Cristo, sino a vivir según la transformación que Él ya había hecho en sus mentes. Y vamos rapidito a Colosenses y con esto cerramos. Colosenses, Pablo lo escribió estando preso. El motivo de esta epístola fue la aparición de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia de Colosas. Pablo escribe contra las enseñanzas falsas y quería reemplazar la posición central de Jesucristo. Tradiciones judías no bíblicas
y filosofías paganas, como está pasando ahora. Enseñanza falsa que quiere entrar a la iglesia. Vamos a leer en Colosenses 1 del 15 al 23. Colosenses 1 del 15 al 23. Y la palabra dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, estos versículos, ¿verdad? Son versículos de alabanza, ¿verdad? A la supremacía del Señor. Cuando habla del término primogénito, ¿verdad? Se refiere al rango, ¿verdad? El primero en importancia, claro, Él es primogénito como hijo, pero primero en importancia en la creación, la posición de autoridad que tiene Jesús como heredero. Desde que Jesús es antes de todas las cosas. Está hablando de ese atributo, ¿verdad? De la eternidad. Antes que pase cualquier cosa, ya Jesús estaba ahí. Jesús es soberano sobre la creación y sobre la iglesia. Su posición de supremacía en la iglesia se basa específicamente en su resurrección como el primogénito de los muertos, ¿verdad? Es la resurrección, y esa es una de las partes cuando dan las películas de la muerte de Jesús. Ese momento cuando se rasga el templo, el velo del templo, que te lleva a que puedes estar en la presencia directamente con el Señor, ¿verdad? Qué difícil, que antes eso no se podía hacer. Usted se imagina ahora, nosotros llegando una vez al año allá donde un sacerdote y matando cabritos. Tener que esperar. Mire qué cosa tan hermosa lo que hizo Jesús por nosotros. Que usted tiene una situación y usted no tiene que esperar un año. Y usted no tiene que matar animales para poder llegar ante la presencia. Gracias a esa muerte y a esa resurrección, como leímos ahorita en Gálatas, sin esa muerte y esa resurrección, esto no tendría valor. Estuviéramos perdiendo el tiempo.
Todas las cosas materiales, espirituales y espirituales deben su existencia a la obra de Cristo. Jesucristo fue el primero en resucitar con un cuerpo espiritual e inmortal. El día de su resurrección, Cristo llegó a ser cabeza de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento tuvo su comienzo en el momento en que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a terminar aquí. Dice apropiación. Terminamos. Temprano en su vida, Pablo fue uno de los últimos en pensar que llegaría a ser un seguidor de Cristo. Dios, sin embargo, tenía otros planes, así que lo usó para expandir el evangelio y alentar a la iglesia. A través de sus cartas incluidas en el Nuevo Testamento, Pablo ha seguido siendo una influencia el día de hoy, y bien que sí. El plan generoso de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Pablo fue uno de los primeros en detectar problemas específicos de las iglesias locales y su consejo práctico continúa siendo de gran valor para las iglesias alrededor del mundo. Pablo y los otros apóstoles ampliaron y difundieron las enseñanzas de Jesús después de su muerte y resurrección. Las enseñanzas de Pablo ofrecieron estabilidad a la iglesia primitiva y hoy día su obra continúa siendo esencial en exponer las doctrinas de la iglesia. Amén. Así que con esto cerramos en esta noche. Le doy la parte a nuestro pastor. Gloria al Señor. Tremendo. Una iglesia que no se educa es una iglesia que va directamente por el despeñadero. Y empezamos a seguir a hombres y mujeres por ahí que empiezan a mover emociones. Y eso no queremos. Luis, ¿tú me puedes hacer un favor? Subir al piano. Jennifer, ¿tú puedes entonar? No tengo nada que ofrecer. Queremos cerrar con esto porque mientras nuestra hermana estaba dando la lección, el Espíritu me inquietaba de personas que pueden estar aquí pasando algún tipo de crisis, situación. Por gracia soy salvo. Si hubiese alguien en medio de nosotros, no es que esté pasando por una crisis, tal vez necesita hoy la oración para tener paz, tranquilidad. Tal vez mañana vas a enfrentarte a un trabajo, vas a enfrentarte a alguna situación, algún estudio médico, o simplemente hoy fue el día que Dios seleccionó para que tú llegaras aquí y fueras lleno de esa paz y ese control de parte del Señor. Mientras nuestros hermanitos entonan ese cántico, si hubiese alguien que necesita la oración, puede pasar acá y vamos a estar orando. Eso no lo compromete absolutamente con nada, con nosotros. Si hubiese alguna visita en medio de nosotros que necesitara la oración, gracias, Cheo. Vamos a estar orando e intercediendo, ¿verdad? También por las peticiones. Nuestra hermana Bruni pide oración por su azúcar que está descontrolada. Nelson Martínez, oración por Lourdes, tiene un espasmo severo. Evelyn Miranda, oración por una situación un estudio que se hará. Vamos a estar orando por todo esto y mientras nuestra hermana adora al Señor, si necesitas la oración, puedes pasar acá para orar. El Espíritu me mostraba estrésicos, cargados, y hay que salir de aquí descargados. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Usted me ayuda, pastora, con las damitas.